Hola a todos. En la clase pasada comenzamos a aprender sobre el acusativo en alemán. En esta clase les voy a explicar brevemente, de forma resumida, los tres casos típicos donde corresponde usar el acusativo, o sea, donde corresponde declinar las palabras en acusativo. Las declinaciones en alemán afectan principalmente los artículos y los adjetivos, ¿sí? Y por supuesto los pronombres personales y bueno, todo el tipo de pronombres, ¿sí? Y en algunos casos también puede afectar al sustantivo, pero principalmente sería artículos, adjetivos y pronombres. Pronombres como mi, tú, su, etc., ¿no? Bien, ¿cuándo tenemos acusativo en alemán? ¿Cuándo corresponde usar el acusativo? Cuando en el complemento directo de una frase, el primer caso, ¿verdad? O sea, cuando preguntamos el qué cosa, ¿verdad? Ahora veremos ejemplos. En las expresiones temporales también va acusativo. Y en tercer lugar, después de las preposiciones típicas de acusativo, que son durch, für, gegen, ohne, bis y entlang. Bien, esas son todas y las únicas preposiciones exclusivas de acusativo. ¿Qué quiere decir? Siempre que en una oración aparezca alguna de estas preposiciones, la palabra que venga inmediatamente después, ¿sí?, debe declinarse en acusativo. ¿Qué es el acusativo? El acusativo es solo un nombre. Es un nombre para las reglas que dicen cómo deben modificarse la terminación de los artículos de las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando las palabras están dentro del complemento directo de una frase, o cuando una palabra está en una expresión temporal, o cuando una palabra viene después de una preposición de acusativo, de alguna de estas preposiciones, entonces esa palabra, la terminación, se cambia de acuerdo con las reglas que ya vimos de acusativo, ¿verdad? Que las vimos en la clase pasada. Bien, vamos a ver ejemplos para entender qué es esto que acabo de decir. Ejemplo de la primera regla. 1. Er hat einen blauen Bleistift. Él tiene un lápiz azul. Recuerden que el alemán, al igual que el inglés, los adjetivos vienen antes de los sustantivos. En español viene primero el sustantivo y después viene el adjetivo. Decimos un lápiz azul. En inglés y en alemán viene primero el adjetivo. Decimos un azul lápiz, como aquí. Bueno, la palabra para lápiz en alemán es Bleistift. Bleistift. Recuerden siempre que la E con la I se pronuncia AI y la ST se pronuncia ST. ST. ¿Bien? Al igual que la SP es ST. ¿Bien? La palabra Bleistift es masculina, o sea, es der Bleistift. Recordarán que der en acusativo pasa a ser den, ¿verdad? Den. Para el artículo determinado. Para un artículo indeterminado, o sea, en vez de decir el lápiz, si queremos decir un lápiz, quedaría einen, ¿verdad? Einen. Y el adjetivo, en este caso azul, también se declina. Einen blauen, un azul. Vieron que la declinación correspondiente al acusativo para una palabra que es masculina termina en en. ¿Vieron? Un azul. Bien. Entonces ya ven que er hat einen blauen Bleistift. Er es el sujeto, él. Hat es el verbo, tiene. Y el complemento directo de esta frase es einen blauen Bleistift. Él tiene un lápiz azul. Un lápiz azul es el complemento directo de la oración. Entonces, en el complemento directo de la oración,
aplica la declinación de acusativo, ¿sí? Por eso, einen y blauen, los dos terminan en en para un sustantivo masculino, porque en es la terminación de acusativo, ¿verdad?, correspondiente para masculino. Bien, esto es un ejemplo de complemento directo, de qué es y cómo se usa. Segundo caso, segunda regla, para expresiones temporales. Acá les puse algunos ejemplos, solo los que me entraron aquí en este renglón. Jeden Tag significa cada día. Tag es una palabra masculina. Der Tag significa el día. Jede significa cada. Cada día, jeden Tag. ¿Por qué termina en n? ¿O por qué termina en en? Porque es la terminación de acusativo para una palabra masculina. Tag, der Tag, es masculino, el día. Otro ejemplo, den ganzen Sommer, el verano entero. Sommer es una palabra masculina que significa verano. Der Sommer, el verano. Ganzen significa todo, ganzen, ¿sí? Todo el verano, o el verano entero, si quieren decirlo. Den ganzen Sommer, o sea, acá cambiamos el der por el den, y la terminación del adjetivo, todo o entero, también termina en en, para Sommer. ¿Por qué? Porque es la declinación o la terminación del acusativo. Otro ejemplo, die letzte Woche, la última semana o la semana pasada. Die Woche es la semana, ¿sí? La palabra Woche significa semana y es femenina. Die Woche, la semana. Letzte significa último o última. ¿Bien? Entonces, die letzte Woche, acá queda die, una palabra femenina, se mantiene el die, y la terminación es con e al final para un sustantivo femenino. ¿Por qué? Porque esta es la declinación de acusativo. Si esto fuera dativo, como ya hemos visto en unas clases anteriores, quedaría der letzten Woche, ¿sí? Porque recuerden que femenino en dativo se declina, pasa a ser der, el die pasa a ser der, pero en acusativo se mantiene die para los femeninos. Bien, entonces, como verán, para todo tipo de expresión temporal, las expresiones temporales van siempre en acusativo. Hay 1.000.000 más de expresiones temporales, ¿sí? Diesen Abend, esta noche, diesen Abend, ¿sí? Siempre las expresiones temporales van en acusativo. Quiero recordarles una cosa para que no se confundan, porque ya muchas personas, muchos estudiantes me han escrito con esta confusión. Que una palabra en español sea masculina no quiere decir que esa palabra en alemán sea masculina. Que una palabra en español sea femenina no quiere decir que sea femenina en español, ¿verdad? Aquí coinciden. El día en español es masculino y en alemán también. El verano casualmente es masculino en los dos. La semana casualmente es femenina en los dos. Pero esto es solamente una coincidencia. Una palabra masculina del español en alemán puede ser neutro o femenino, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver que sea masculino o femenino en un idioma con que tenga que mantenerse el género en otro idioma. ¿Bien? Ok. Bien, el tercer y último ejemplo, la tercera y última regla que veremos es usamos el acusativo después de las preposiciones de acusativo. Tenemos preposiciones que determinan siempre
que lo que viene después de la preposición debe ser acusativo. Del mismo modo que hemos aprendido ya las preposiciones de dativo, ahora vamos a ver las preposiciones de acusativo. Bien, siempre que tengamos palabras después de una de estas preposiciones van en acusativo. Bien, durch significa a través de. Vamos a ver el significado de cada una de ellas. Son preposiciones muy utilizadas, así que conviene memorizarlas. Durch, a través de. Für, para. Gegen, contra. Ohne, sin. Alrededor. Bis, hasta. Y entlang, a lo largo de. Estas son todas y las únicas 7 preposiciones de acusativo. Vamos a ver un ejemplo solo, porque en la clase que viene vamos a ver más ejemplos con las preposiciones de acusativo. O sea que en la clase que viene les voy a mostrar varias oraciones para representar una oración con cada una de estas preposiciones de acusativo en alemán. Bien, un ejemplo: Der Hund läuft das Haus. El perro corre alrededor de la casa. Es alrededor de. Bien, der Hund. El nominativo, o el sujeto en este caso, ¿verdad? Siempre va en nominativo. O sea, el der es der, das es das, die es die, ¿verdad? Der Hund significa el perro. Der Hund. Läuft, este es el verbo correr conjugado en tiempo presente para la tercera persona del singular. El perro corre. Der Hund läuft. Das Haus, alrededor de la casa. La casa en alemán es das Haus. Como tenemos la preposición en cualquiera sea la situación, en cualquiera posición también de una oración, no importa en qué posición sea, si tenemos la preposición lo que viene después va a estar en acusativo. Entonces, como ya hemos visto, das Haus en acusativo se mantiene el artículo das. Se mantiene y sigue siendo das. Por lo tanto, decimos das Haus, ¿verdad? Si fuese dativo, el das pasa a ser dem y quedaría dem Haus, pero nunca con porque ya les expliqué que es una preposición de acusativo. Entonces, siempre después de como después de cada una o cualquiera de estas preposiciones, lo que sigue queda en acusativo. Por eso es importante que memoricen no solamente los casos en los que se usa acusativo, sino también cuáles y cómo son las declinaciones del acusativo. ¿Ok? Bueno, terminamos aquí esta clase con las 3 reglitas de cuándo usar el acusativo. En la clase que viene vamos a ver oraciones y ejemplos de acusativo con las preposiciones de acusativo alemán. Gracias y nos vemos en la clase que viene.